Saludos, este video titulado Infierno según la historia. Y voy a comparar dos literaturas de origen espiritual. La primera vez que vemos la mención del infierno en el Nuevo Testamento fue en las palabras de Jesús. Y la gran pregunta es, ¿a qué él se refería? Si comparamos la historia y el origen de este concepto, entonces podemos entender el uso de esta realidad que Jesús llamó el infierno en la literatura en el Nuevo Testamento. Así que miremos una de esas veces que Jesús utilizó esta palabra. Según Mateo capítulo 7, verso 13 nos dice: solo pueden entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Está estableciendo un principio de que pocos son los que entran por la puerta angosta. ¿Qué representa esa puerta angosta? ¿Y qué representa simbólicamente entonces esa puerta ancha? Entonces vamos a comparar esto para buscarle las respuestas a esta realidad con esta otra literatura de origen espiritual inspirada por Dios. Leamos. La literatura es el canto del Señor, el Bhagavad Gita, una literatura que antecede las tradiciones de la Biblia por miles de años y es, como decir, una parábola. Este es un guerrero en el campo de guerra a punto de comenzar la batalla de la vida. Este personaje es Krishna y este personaje representa al Señor, representa a Dios, representa la sabiduría, la perfección, representa la justicia, representa la ley eterna. El devoto o el guerrero representa a todo ser humano en esta historia. Y por 18 capítulos entonces comparte la realidad de principios de vida. Que históricamente yo veo que Jesús fue el estudiante de esta literatura espiritual y por eso Jesús tenía una conciencia de Dios diferente a la de sus compatriotas judíos hebreos. Así que leamos en el capítulo 1, verso 34, ¿quiénes son los guerreros que el guerrero tenía que pelear? Y dice: contra nosotros se enfrentan preceptores, padres e hijos, abuelos y nietos, tíos y sobrinos, cuñados, primos y demás parientes. Una parábola. Entonces tenemos a este guerrero que está en el campo de guerra y está viendo que él tiene que pelear con sus familiares. ¿Y qué pasa? Naturalmente, según la historia de 18 capítulos, él dice, no, se friquea, como decimos, se paralizó, le dio un panic attack y dice, yo no pelearé. Y aquí comienza el canto del Señor, el consejo divino de Dios sobre el guerrero, y para todo oyente es el consejo de la historia, porque entonces al ver qué representan estos enemigos, estos parientes en esta parábola o historia que antecedió la Biblia, podemos conocer cómo Jesús, el ser humano como tú y como yo, en la historia aprendió esta historia espiritual y se identificó con el guerrero Arjuna y recibió la conciencia divina del consejo del Señor y Padre de todos. Y por eso en la historia vino a los suyos con una conciencia diferente, la cual se revela en los evangelios. No que él era un Dios que se hizo carne, como la tradición de fe judeo-romana cristiana lo interpreta. No, históricamente. Entonces, cuando vemos que en esta historia del Bhagavad Gita, ¿qué representan esos familiares, esos parientes con los cuales el guerrero tenía que pelear? Representan las costumbres, las manías, los hábitos de todo ser humano que desde que nace en su cultura es condicionado, es formalizado y crece con hábitos, con inclinaciones.
lo que llamamos de este niño, mire, ese niño tiene malas crianzas, con inclinaciones impulsados por egocéntricos deseos y pasiones e ilusiones materialistas que toman control del campo de guerra, refiriéndose al ser interior, a la mente, a los pensamientos, las emociones. Y eso en el proceso de los 18 capítulos tiene que ver entonces en esta historia, en esta parábola, en esta guerra, con la realidad que es personificada, que si los hábitos, si esas costumbres, si esa naturaleza egocéntrica, ¿ves? Si no es dominada, por eso tenía que pelear, por eso el consejo de la divinidad, el consejo de Dios en esta enseñanza es pelea. ¿Contra quién? Contra esa naturaleza tuya interna. Porque si no, esa naturaleza tuya interna es la que va a crear este infierno. Estos deseos insaciables, estas experiencias de dolor, de sufrimiento, de agonía, que siempre es y será el estado eterno de aquellos que no se dominan o viven por la justicia. Y entonces, tomando eso en consideración, cuando vemos que Jesús dice, solo, como dice el verso 13, solo pueden entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta, refiriéndose a ese mismo principio. Aquellos que viven por la justicia, por el bien, por la hermandad, por el amor, por la sinceridad, por la verdad, por la perfección. Aquellos que viven por la justicia, por la ley eterna del bien, y ahora nacen, crecen en una conciencia de un Dios universal, de un Dios eterno. Y así en la historia Jesús vino a los suyos, porque si no las consecuencias siempre serán de las experiencias del infierno, como dice el texto, porque amplia es la puerta, como dice, ancha es la puerta. ¿De qué? De todos los que por ahí entran. ¿Por qué? Porque nadie quiere luchar la guerra de la vida, o es difícil. Cuando el ser humano se autoevalúa a sí mismo y mira las actitudes que necesita cambiar. A veces es más fácil uno vestirse de religión o de alguna tradición y hacer rituales y dar ofrendas y hacer todas estas cosas exteriormente, pero interiormente no cambiar. Y por eso es lo que vemos, la realidad de lo que el infierno a través de la historia, desde el origen, un símbolo queriendo enseñar una realidad. El infierno en la literatura judeo-hebrea, Jesús utilizó las llamas porque a las afueras de Jerusalén había un lugar, un crematorio, el Valle de Guinón, lo que se llama el Gehenna. Y él utilizó como buen maestro una realidad que era visible, cómo echaban la basura, los desperdicios, los restos de animales muertos. Ahí el fuego lo consumía. Y utilizó esa imagen para dejarle a los suyos, pero en su contexto, la realidad de su interna naturaleza y la necesidad de reconocer, de escuchar el espíritu de vida eterna, de escuchar el cántico del Señor, la realidad de la verdad del reino del Padre de todos, o lo que Jesús en su evangelio llamó el reino de Dios. Procurad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y vemos cómo a través de su ministerio y a través de la historia siempre han habido personas que escuchan al espíritu de vida y de rectitud y viven y crecen y cambian y reciben las recompensas celestiales. Y hay otros que se quedan en su naturaleza egocéntrica, superficial e hipócrita, y también reciben las consecuencias eternas, dolor, sufrimiento en el infierno.